Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar atentos a esta actividad. Estamos el día de hoy en la presentación de dos estados del conocimiento, dos de áreas temáticas específicamente, del estado del conocimiento de política educativa y del estado del conocimiento de política de educación superior, ciencia y tecnología. Un agradecimiento especial a nuestro director del Instituto de Investigación Educativa, el doctor Gilberto Guevara Niebla, a la doctora Isabel Enciso, secretaria del Instituto, por la organización de esta actividad en colaboración con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Soy Marta Vergara Fregoso, presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y colaboradora de algunas actividades académicas que organizamos también en el instituto por invitación que me han realizado tanto el coordinador como la secretaria de ese instituto. Bueno, pues decirles que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa es una organización de académicos, de investigadores. En este momento tenemos aproximadamente como 800 investigadores que son socios del Consejo. Y bueno, entre las actividades que realizamos, pues es la elaboración, la revisión, la elaboración de los estados del conocimiento. ¿Qué son los estados del conocimiento? Pues es una revisión de manera sistemática de la producción investigativa que se ha generado por décadas en investigación educativa a nivel nacional. En este momento tenemos bueno, el cuarto estado del conocimiento, porque el primer estado del conocimiento se editó. Bueno, tenemos una primera publicación de 1981, que es la edición de la década del estado del conocimiento de la investigación educativa de la década de los 70. Y aquí esta publicación se hizo en el marco del primer Congreso Nacional de Investigación Educativa. Posteriormente, en 1993, se funda el COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y en 1993 contamos con la investigación educativa en los ochentas, que fueron perspectivas de los ochentas y perspectivas de los años noventas. Y aquí se realiza una revisión muy pormenorizada de la producción investigativa de 1982 y 1900 a 1992. En el 2004 se publica la siguiente década, que es la de la revisión sistemática de la producción investigativa del ámbito educativo, de 1992 al 2002, y ahí contamos también con esta tercera década y esa segunda década, y posteriormente los estados del conocimiento también publicados de la década del 2002 al 2011, que fueron publicados en el 2013. Pues ahora estamos muy contentos de que en esta década que fue revisada, que fue elaborada a partir de la participación de muchos académicos de las instituciones del país, se edita la revisión de esta nueva década, que es del 2012 al 2021, y es una publicación que se empezó a consolidar a partir del 2023 y todavía hasta la fecha, ¿no? Bueno, quiero decirles solamente para compartir con ustedes que en esta edición de los estados del conocimiento, pues han participado muchos académicos de diferentes instituciones y, por ejemplo, en este último proyecto que les estoy mencionando, pues participaron 34 coordinadores y coordinadoras, 570 autores y autoras. Está conformado este estado del conocimiento, que en total son 17 áreas del conocimiento, que en este momento solamente tenemos 14, y están conformadas por 262 capítulos, lo cual están agrupados. Fíjense, esta publicación contiene más de 10,000 cuartillas y se revisaron entre 16,000 artículos, capítulos, libros y otros documentos académicos analizados. Decirles, tal como lo dan, ahora nos acompañan los investigadores que nos acompañan el día de hoy, que este estado del conocimiento, igual que los anteriores, no solamente es la revisión y la compilación y revisión de la producción investigativa, sino que se presenta un análisis muy minucioso basado en perspectivas teóricas y metodológicas que pueden ser un ejemplo para muchas investigaciones que se realizan en cualquier nivel educativo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí.
Gracias a nuestros invitados el día de hoy. El día de hoy tenemos tres invitados de super lujo, participantes, algunos coordinados y otros participantes del estado del conocimiento, autores. Los tres que nos acompañan el día de hoy son coautores de los estados del conocimiento, pero a la vez también co-coordinadores de los estados del conocimiento. Tenemos la participación del doctor Gerardo Málaga, quien es doctor en ciencias en la especialidad de investigación educativa, egresado del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. El doctor Sergio Gerardo es investigador de tiempo completo, titular C y coordinador de investigación y posgrado en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene actualmente la línea de investigación, análisis de políticas educativas dirigidas a cualquier nivel educativo, a nivel de educación básica, media, superior y educación normal, y con un especial énfasis en sujetos educativos y temas emergentes, debates imaginarios, interculturales, reformas y proyectos educativos y considerando la investigación educativa. Actualmente es coordinador del área temática 10, titulada Política y Gestión de la Educación. Y fue coordinador de formación en el comité directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa durante el 2022, en esa gestión al 2023. Y también del 2024 al 25, también nos apoya en este mismo consejo como coordinador de formación. Entonces, actualmente él es el coordinador de este estado del conocimiento y también es uno de los coordinadores del estado del conocimiento que se denomina Política y Gestión en Educación, que se que se elaboró en esta década. Muchas gracias, doctor Gerardo, Sergio Gerardo, por acompañarnos en esta mañana. De igual manera, tenemos la participación de la doctora Claudia Díaz, quien ella es egresada de la licenciatura en Filosofía y de la maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, de nuestra casa de estudios, donde también desarrolló su carrera académica desde 1988 hasta el 2011. Estudió el doctorado en estudios organizacionales en la Universidad Autónoma de México, en la sede de Ixtapalapa, e hizo una estancia de investigación en la Universidad Simón Fraser en Vancouver, en Canadá. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica, fundadora y jefa del área de Desigualdad y Transformación Social en la UAM de Xochimilco, así como coordinadora de la Red de Investigación e Intervención en Educación de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2006 y sus líneas de investigación incluyen el cambio institucional y organizacional, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la vinculación empresa-universidad y la movilidad de inventores y producción del conocimiento codificado de patentes. La verdad, igual que el doctor Sergio, cuentan con una experiencia académica, pero también en producción investigativa y publicaciones enorme que me voy a obviar, si me permiten los colegas, para no hacer mención y dejarles más tiempo para su participación. También me permito presentar a la doctora Ana Beatriz Pérez Díaz, quien es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM en Xochimilco e integrante y fundadora del área académica en Desigualdad y Transformación Social. Es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo en México, maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación en la UAM Xochimilco y en la gestión pública aplicada por el ITEMS. Sus líneas de investigación son política pública en educación superior, equidad e inclusión educativa y cambio institucional. Y pues ha trabajado como asesora en la Cámara de Diputados y consultora en políticas sociales, educativas y de salud. Los tres son socios del COMIE, gratamente colegas académicos reconocidos por su trayectoria y por su generosidad como colegas académicos y como personas. Es muy, muy lindo tener la oportunidad de convivir con ustedes y de contar con ustedes en esta mañana. Pues muchas gracias. Pues el doctor Gerardo, como les mencionaba, es coordinador del área temática de educación, perdón, de políticas educativas, y él nos hablará específicamente de este estado del conocimiento, y la doctora Claudia Díaz, que también es
co-coordinadora del Estado del Conocimiento de políticas de la educación superior, ciencia y tecnología, que es co-coordinadora junto con otras dos colegas académicas, la doctora Norma Rondero y la doctora Angélica Buendía, y también tanto la doctora Claudia como la doctora Ana Pérez nos hablarán del estado del conocimiento de la década, de la década que acabo de mencionar, específicamente de educación superior, ciencia y tecnología. Bueno, pues la dinámica sería de que les daremos oportunidad a cada uno de los participantes. Por supuesto que son bienvenidos sus comentarios y sus preguntas que atenderemos al final de la presentación. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, adelante. Si me permiten, le pediría al doctor Gerardo que nos hablara específicamente del estado del conocimiento de políticas educativas, que es más general, y luego ya irnos con la particularidad en el sentido de la educación superior, ciencia y tecnología. ¿Les parece? Muchísimas gracias. Adelante, doctor Gerardo, por favor. Al contrario, muchas gracias, doctora Marta, por la presentación y también quiero externar el agradecimiento al Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara por esta oportunidad que nos da de presentar y de hacer un vínculo con varias de las inquietudes que colegas, tanto asociados como no asociados, pero interesados en el campo educativo y de la investigación educativa, tienen sobre estos productos. El estado de conocimiento que tengo a bien presentar ahora es el que corresponde al área temática 10, Política y Gestión de la Educación. Y a este estado de conocimiento lo denominamos política y políticas educativas, la producción científica debate, por supuesto poniendo énfasis en el material y en la producción científica que para la década 2012-2021 se integró para discutir y plantear. Voy a organizar mi presentación en tres grandes momentos, platicarles un poco el panorama de cómo se organizó el estado de conocimiento. En un segundo momento, hablarles del contenido general de la obra y finalmente proporcionarles algunas inquietudes que nos quedaron como equipo de trabajo de cara a la siguiente década o a las siguientes eh, formas, digamos, de articulación y discusión de este tipo de trabajos. En principio, déjenme presentarles acá en esta lámina cómo está conformada esta trayectoria de los estados de conocimiento. Hasta la fecha, cuando menos los estados de conocimiento que están públicos, excluyendo a a los cuadernos de investigación de los 90, de los 80, perdón, bueno, pues contamos con tres, ahora cuatro estados de conocimiento: el del 82-92, Economía y Políticas de la Educación; el del 92-2002, Políticas Educativas; y el anterior al actual, que fue 2002-11, Educación y Ciencia, Políticas y Producción de Conocimiento. Un primer llamado de atención que tenemos en esta organización tiene que ver con cómo estos equipos que se han encargado a lo largo del tiempo de la elaboración, la gestión y el proceso y el flujo, digamos, editorial de estos materiales ha tenido pues una suerte de distintas formas de concebir los estados de conocimiento, pero también de organizarlos. Vemos, pues, para el caso del primer estado de conocimiento, que dos grandes rubros ligados a este estado de conocimiento eran las políticas educativas y científicas y la educación y trabajo. Por su parte, para el caso de la siguiente década, pues podrán ver ustedes que este estado de conocimiento del 92-2 se organizó en tipos educativos: educación básica y media superior. Y para el penúltimo más bien estado de conocimiento, ustedes van a percatarse aquí en esta lámina que hay una multiplicidad de temas, ¿no? Por ejemplo, la investigación sobre las políticas en educación básica, en educación media superior, respetando, trayendo, digamos, esta historia de los tipos educativos, pero también en tópicos específicos como la ciencia y la tecnología, la ciencia y la educación, las instituciones de educación superior y sobre la evaluación educativa. Dicho sea de paso, comentarles que justo de esta área temática fue que alrededor del año 2018 se generaron, se desprendieron tres áreas temáticas más, ya con, digamos, un sustento más consistente, con un trabajo fuerte que traía un grupo importante de académicos en las áreas de educación superior, ciencia y tecnología, y particularmente en el caso de la evaluación educativa. Bueno, traigo a colación esta historia de cómo se conformaron
estados de conocimiento previos, porque finalmente los estados de conocimiento también son el resultado de una discusión al interior de los grupos académicos y de la academia en su conjunto, particularmente para quienes están interesados en estos tópicos. De tal suerte que, así como ustedes, quizá algunos ya han tenido oportunidad de revisar el actual estado de conocimientos, habrán percatado que hay una organización distinta que les hablaré más adelante en el segundo punto. Para avanzar con esta primera, decía yo, inquietud, déjenme comentarles cómo organizamos nosotros, cuál fue el procedimiento que seguimos. Nosotros, desde que se emitió la convocatoria alrededor de enero, febrero del 2020 por parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pues nosotros, cada área temática, por supuesto, pero voy a referirme a la específica del área temática 10, comenzamos a hacer digamos, varias concentraciones de los integrantes del área temática para empezar a plantear estas inquietudes de cómo organizaríamos, qué era lo importante de discutir y cuál podría ser él o los objetos de estudio de esta década. Justo desde el 2020, alrededor de julio, agosto del 2020, empezamos a hacer los procesos de integración, de discusión, de tal suerte que para el año 2020 ya teníamos un par de reuniones con algunos asociados del Consejo y del área temática 10 para poder avanzar sobre nuestras primeras inquietudes. Alrededor del año 2021 empezamos a hacer algunas invitaciones directas a académicos destacados en la materia en el campo, dado que hacia finales del 2020, por tema de pandemia, pues también entendíamos perfectamente que la recepción y la aceptación de una tarea de este vuelo iba a ser un tanto complicada y bueno, así resultó en ese año. Entonces decía que y realizamos invitaciones directas a varios colegas, más adelante les diré quiénes fueron, para poder integrarse como a un grupo de discusión, a un seminario de discusión que nos interesaba impulsar a la luz de comprender en realidad qué estábamos entendiendo por el campo de política y gestión de la educación y hacia dónde queríamos llevar esta área temática. Más allá de esa invitación, nosotros también elaboramos un tipo de archivero en Drive para que cada investigador o investigadora pudiera cargar sus materiales y a partir de eso, bueno, tener un primer bosquejo de qué es lo que nos íbamos a encontrar. A lo largo, hacia la mitad del 2021, lo que hicimos también fue incorporarnos en subáreas y denominar coordinadores por subárea, nombrar, para que las funciones respectivas y específicas de este estado de conocimiento, pues nos tuviera a bien, digamos, hacer convocatorias específicas, cada uno en función de cómo estábamos pensando elaborar este estado de conocimiento. Instalamos un seminario mensual durante buena parte del 2021 y 2022 justo para ir pensando en distintos momentos del proceso de revisión de los materiales y de hacia dónde queríamos llevar el producto. Delimitamos un procedimiento de búsqueda, sistematización, análisis de la información, instalamos un equipo ampliado para el desarrollo del procedimiento de búsqueda, sistematización y análisis, de tal suerte que intentáramos descentrar la producción académica y científica que regularmente se concentra en el centro del país para buscar de manera, digamos, más minuciosa qué se estaba produciendo en las distintas regiones del país, al menos como Anuyes la tiene programada. Durante el 2022, bueno, avanzamos y continuamos con el proceso de sistematización y análisis de la información. Estuvimos presentando distintos avances de capítulos, versiones preliminares que discutimos al interior del seminario. Y bueno, entre pares leíamos, discutíamos, planteábamos preguntas, de tal suerte que esos capítulos preliminares se fueron conformando y tomando, digamos, una consistencia más, digamos, una mejor consistencia, perdón, sobre el contenido y sobre lo que se estaba comunicando. Finalmente, ya en el 2023 se atendió al proceso de dictaminación de la obra y se atendieron algunas dudas para la edición final, de tal suerte que más o menos hacia mediados del 2024 salió publicada esta obra. Les decía yo entonces, en esa primera lámina, que esta era la conformación inicial que teníamos cuando nos enfrentamos a la organización de este estado de conocimiento, ¿no? Tres estados de conocimiento previos que estaban organizados en función de temáticas, tópicos o tipos educativos
Y bueno, pues en esa lógica nosotros avanzamos sobre intentar darle, digamos, una suerte de identidad a este estado de conocimiento para, con todo y lo que se pueda discutir, por supuesto, para centrarlo de mejor manera y contar con un objeto de estudio más específico. De tal suerte que, a diferencia de las décadas pasadas, ahora el contenido de esta obra pues está organizado en dos áreas, o en dos secciones, perdón. Una sobre el ciclo de políticas, que es lo que van a encontrar, cuatro capítulos, el primero enfocado en el diseño y la planeación de políticas, es decir, textos que analizan el diseño, la planeación de políticas educativas, independientemente el tópico, el tema o el tipo educativo o el nivel educativo en el que estén centrándose estos productos. Un segundo capítulo sobre implementación, un tercer capítulo sobre evaluación de políticas que comparte cercanía con el cuarto, el tercero entendido más o centrado en las fuentes académicas y el cuarto en los trabajos de evaluación de políticas que realizaba el Coneval y el INEE. Finalmente, digamos, hicimos visible una sección 2 de este estado de conocimiento enfocado, digamos, en otras lógicas distintas, por ejemplo, al ciclo de políticas que denominamos la política de las políticas educativas, de tal suerte que encontramos trabajos o integramos trabajos ligados a los discursos heterogéneos y a las movilizaciones políticas que hacen agencia y política, ¿no? Además de una introducción y un cierre en específico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en términos generales en el ciclo uno? La sección uno es que los productos que están enfocados o que están integrados, perdón, en esta sección, pues analizan la producción científica, ¿no? A través de las distintas etapas o fases del ciclo de políticas públicas, como lo se entiende desde el campo de la ciencia política, pero enfocado en el ámbito educativo. Decía yo entonces que hay trabajos sobre financiamiento, sobre formación inicial, sobre multigrado, pero independientemente del tema y el tipo educativo, se recuperaron los trabajos que tenían delimitados eh, estas etapas. Por lo contrario, en la sección 2 lo que vamos a encontrar es una suerte de productos que, si bien no declaran propiamente la elaboración o la, digamos, presencia de una etapa del ciclo de políticas, lo que sí declaran son lógicas digamos, descentradas o desestructuradas de estos ciclos o estos otros referentes teóricos. Por ejemplo, aquí hay productos que se enfocan en las formas en las que las subjetividades se enfrentan a la racionalidad de políticas, es decir, cuáles son los procesos de interpelación positivos o negativos que estos productos generan a los actores, las prácticas hegemónicas, los desplazamientos, las formas de resistencia o consenso en el campo de las políticas y en función de las políticas emitidas por el gobierno federal, estatal, municipal o local, ¿no? Básicamente, en esta lógica están centrados los dos productos, las dos secciones. En esta lista se encuentran los colegas que amablemente también tuvieron a bien colaborar a lo largo de esta elaboración, digamos, del estado de conocimiento. Ustedes van a ver la lista ahí, no me voy a detener, pero participaron colegas de la Mejor Edu, de Flaxo, de la UABC, de la Autónoma de Querétaro, del Estado de Hidalgo, de la Universidad Iberoamericana, de la UPN, la Universidad Veracruzana y, bueno, por supuesto, investigadores independientes. Déjenme platicarles rápidamente cuáles fueron los avances rápidos que encontramos en el campo. En la década 12-21, la producción científica en el campo de política y políticas educativas, pues avanzó en distintas vías, al menos así lo identificamos nosotros. Encontramos productos que abordan al Estado mexicano como objeto de estudio, analizando y evaluando lo hecho por la autoridad educativa, pero también varios análisis de instrumentos de política, como lo son pues políticas e intervenciones públicas. Al mismo tiempo creció el interés por reconocer los intersticios de distinto orden, axiológicos, epistemológicos, metodológicos, lo que amplía el debate y también la complejidad de inteligir formas de legitimación de la acción política en materia educativa, pero también de entender y organizar estas producciones en esta obra colectiva. Se estableció un objeto de estudio
que si bien está sujeto a discusión según los intereses de la comunidad académica, pues en este momento nos permitió organizar y observar los productos a la lógica de el campo de conocimiento de la política y de las políticas educativas. En general, en los 7 capítulos que conforman esta obra colectiva se reconocen lugares comunes. Por ejemplo, es el caso de las reformas educativas, particularmente las impulsadas en el sexenio 13-18. Si seguimos identificando que los productos van más o menos avanzando conforme avanza la agenda gubernamental y eso no está bien ni está mal, pero lo que creemos es que es importante impulsar una agenda académica sobre el análisis de políticas educativas que se enfoque en aspectos y en temas cruciales o medulares que no necesariamente sigan la agenda gubernamental, ¿no? Es decir, no solamente lo que se establezca en el Plan Sectorial de Educación o en los planes estatales de educación, sino que de alguna manera se vaya pensando en una suerte de agenda, digamos, más consistente, ¿no? Por ejemplo, en esta reforma a la que me refería, 13-18, se estudió desde distintos frentes. Los productos que van a encontrar ustedes al interior es sobre actores educativos y escolares, el control de la agenda educativa, los tópicos como calidad de infraestructura, financiamiento, evaluación docente, aprendizajes y de escuelas, atención de grupos vulnerables desde la lógica de la educación especial, indígena, intercultural, la equidad de género o inclusión educativa. Algunos pendientes que nosotros, o algunas interrogantes más bien que nosotros alcanzamos a identificar y que nos quedan como para la siguiente década y pues para las personas que van a organizar el siguiente estado de conocimiento y que compartimos ahora es de qué otra forma podemos organizar la producción académica ligada al campo de la política y las políticas educativas. En esta historia que les he comentado, reitero, se ha organizado por temas, por tipos educativos. Ahora intentamos darle una suerte de identidad en función de un marco analítico específico que nos ayude a darle una mayor cohesión al interior del grupo. ¿Qué otros temas o subtemas faltan por analizar desde el campo de la política educativa? ¿En qué medida han sido útiles los paradigmas, los enfoques y las corrientes de pensamiento para analizar la producción científica de nuestro campo, así como de qué manera la investigación que producimos puede ayudar a colocar temas en las agendas públicas y gubernamental y no necesariamente al revés? Bueno, pues con esto yo cerraría mi intervención y les agradezco mucho la escucha y bueno, pues quedo atento ahí a sus comentarios. Espero haber hecho uso adecuado del tiempo. Gracias, doctora Marta. Excelente, muchas gracias, doctor Sergio. Muy bien, bueno, pues entonces invitamos a todas y todos los que nos acompañan a realizar sus comentarios a través del chat. Aquí estaremos pendientes para la respuesta y por supuesto la respuesta y comentarios de lo que nos soliciten. Gracias, doctor Sergio. Bueno, pues adelante, doctora Claudia y doctora Ana, adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Haré una muy breve introducción, para luego cederle la palabra a mi colega Ana Beatriz. Bueno, en estos estados del conocimiento, efectivamente, como lo ha señalado, tanto Marta como Sergio, pues tenemos, digamos, ya un camino que se ha recorrido. Y creo que esta es una de las, pues digamos, de las, no solo de las ventajas, sino de las lecciones que nos deja un trabajo de investigación que se ha hecho consistentemente a lo largo de las décadas, encabezado precisamente por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y por todos los colegas interesados en la investigación en educación, que han impulsado precisamente este trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay coincidencias importantes con el tema de Sergio porque abrevamos, digamos, de los mismos estados del conocimiento, pero lo que podemos ver es que ha habido, digamos, un crecimiento importante también de los temas, de los campos, que ha llevado pues a esta bifurcación. En este caso, nosotros pues estamos presentando el estado del conocimiento en educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Y encontramos como antecedentes precisamente en primer lugar el trabajo de Aurora Loyo y Jorge Padua en el 93, posteriormente el de Sonia Reinaga Obregón en el 2003 con su trabajo sobre educación, trabajo, ciencia y tecnología, el de Alma Maldonado en el 2013 donde ya aborda en un apartado políticas de educación superior, hasta llegar ahora a este campo específico que por el conocimiento acumulado, pues se impuso pues ya también como una nueva área temática en el COMIE, ¿no? Este trabajo pues fue coordinado
por tres colegas, Angélica Buendía, Norma Rondero y su servidora Claudia Díaz, y participamos autores pues de muy diversas instituciones, aquí los tienen ustedes en pantalla, de muy diversas instituciones, de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, de la Autónoma de San Luis Potosí, también de la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras instituciones, además, por supuesto, de diferentes unidades de la UAM misma, ¿no? Tuvimos un amplio equipo de colaboradores, estudiantes, ayudantes de investigación, también de las diferentes instituciones, y procedimos a partir de lo que el COMIE había definido como temas centrales. En este proceso nosotros fuimos verificando y reconfigurando estos temas en los que ahora pues van a ver nuestro auditorio, ¿no? En general tenemos efectivamente 2 volúmenes con 850 páginas, 6 subtemas, 22 capítulos y 17 autores. Nosotros revisamos 1,788 publicaciones y seleccionamos solamente casi 1,600. No incluimos las tesis porque en tiempos de pandemia, como ustedes saben, era muy divergente el acceso a las mismas y no quisimos tener una sobrerepresentación, ¿no? Es muy importante también señalar, por ejemplo, que casi todas las publicaciones, esto es 1,239, son de autoría individual, aun cuando pues se está promoviendo el trabajo colectivo y el COMIE es muestra de ello, bueno, todavía siguen prevaleciendo las publicaciones individuales. Y bueno, esta es una visión panorámica de las publicaciones en los diferentes temas, ciencia, tecnología, innovación, políticas públicas, es de las que más tuvo, por supuesto. Una que nos llamó mucho la atención fue temas emergentes, que presentaremos a continuación, pero también tenemos en globalización de la educación superior, gobierno de la educación superior, modelos de la educación superior, posgrados, que fue un tema relevante, y por supuesto lo que salió sobre el COVID. Y bueno, pues más allá de decirles el objetivo, pues que fue analizar precisamente el conocimiento producido en este ámbito entre el 2012 y el 2021, bueno, pues yo le daría la palabra a mi colega Ana Beatriz, que nos va a presentar el contenido del volumen número 1. Hola, Adelante, Anita. buen día a todas y todos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, comentar que cuando se planteó el desarrollo y los contenidos de este estado de conocimiento, una de las cuestiones que enfrentamos justamente fue cómo articular las temáticas. En este sentido, el eje que articula las publicaciones para este primer volumen se constituye la organización de las funciones universitarias y su articulación con los contextos institucionales y organizacionales en los que se desarrollan. Recuperaré algunos elementos relevantes de manera integradora. Esta primera parte del volumen 1, el volumen 1 está compuesto por 3 partes. Giró en torno a las políticas públicas y los efectos institucionales. Consideramos prudente, a partir de las propias temáticas discutidas, los temas que eran predominantes, organizarlo en 3 cuestiones. La primera en políticas públicas y efectos institucionales, la segunda sobre la evaluación y la calidad, y en particular las valoraciones sobre el desempeño del personal académico y los programas educativos, y un tercer capítulo orientado a políticas de planeación, financiamiento, transparencia y rendición de cuentas, como parte de lo que se observaba articulado la agenda de políticas de la educación superior. Y bueno, nada más mencionar que es un trabajo que se construyó de manera colectiva entre los colegas que ustedes pueden ver referidos en la diapositiva. Adelante, Claudia. Bueno, a comentar, nada más iba a esta, si hay algunas cuestiones que quisiéramos compartir con ustedes, que da cuenta de este ámbito, tiene que ver con lo que observábamos, las críticas hacia el agotamiento de la forma en cómo ha sido evaluada la política de educación superior. Buena parte de las contribuciones coinciden en eso. Observamos también algunas cuestiones
respecto a cómo la investigación se ha centrado en los subsistemas que son más tradicionales, como las universidades públicas, públicas estatales, públicas federales, y también cómo emergen ciertos contenidos asociados a posturas teóricas vistas desde el cambio institucional y organizacional. También un tema que observamos es que respecto a esta línea es la ausencia de líneas de investigación todavía más consolidadas en torno a la trayectoria, en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora sí, Clau, siguiente, por favor. Respecto a la segunda parte, el eje que articuló fue el gobierno, las funciones y los modelos universitarios. Como pueden observar, se estructuró en 3 capítulos: el gobierno universitario, la organización de las funciones universitarias y los modelos en educación superior. Si al observar ya de manera integrada la lógica de esta segunda parte, lo que observamos es que en realidad se recuperan algunos elementos. Por ejemplo, en el caso del estudio de gobierno, hay transiciones teóricas que son relevantes para explicar la organización de las instituciones de educación superior, como el tránsito de procesos de gobernabilidad a gobernanza universitaria y cambio institucional. Parte de esto es la necesidad también de prestar atención a modelos que todavía desde el campo de la educación superior no están siendo considerados con mayor profundidad, como fue el caso de las escuelas normales, las universidades interculturales, las universidades politécnicas, tecnológicas, la educación indígena, etcétera. Se observa también que hay un relevante interés, dado el contexto, dado las formas en cómo también transitan los campos de investigación, un interés sobre los estudios en modelo de educación abierta y a distancia, y también un interés central emergente respecto a COVID. Adelante. Y finalmente, el último tema que estructura esta parte tiene que ver con el posgrado e investigación en educación superior, en donde se articulan cuestiones sobre el análisis del posgrado y la investigación y educación superior. Al respecto, lo que se puede observar es que temas que se discuten tienen que ver con la calidad en el posgrado, la pertinencia científica, social e institucional, al igual que como ocurre con el caso tanto de políticas como de gobierno universitario. Se pone en la mesa la necesidad de considerar otros subsistemas, quiénes son los estudiantes que están participando en el posgrado, qué competencias tienen, pero también qué competencias desarrollan una vez que ingresan a este nivel formativo. Se presta atención a la necesidad de articular el posgrado con niveles educativos previos, y también elementos que rescatan la necesidad de profundizar en la identidad institucional y los programas de posgrado. Algo que es un hallazgo como general de esta tercera parte es que aún no se observan grupos de investigación robustos, como si es el caso del gobierno universitario o de las políticas de educación superior, y que más bien lo que se observa son trabajos aislados, de manera que esa también es una tarea pendiente en el ámbito de la educación superior, ciencia y tecnología. Y con esto cerraría, Clau. Adelante. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues en cuestión del volumen 2 también tenemos 3 temas. El primero de ellos tiene que ver precisamente con la ciencia, la tecnología e innovación, que está integrado por 6 capítulos, básicamente, en donde se tocan cuestiones desde emprendimiento académico en México, gestión del conocimiento, transferencia de tecnología, vinculación universidad-empresa, políticas de ciencia y tecnología, pero también el análisis de los sistemas de innovación y el desempeño del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahora, ¿por qué se decidió incorporar este tema dentro de educación superior? Bueno, pues ya desde el estado del conocimiento del 2003 se empieza a plantear que en México la particularidad para la elaboración de la ciencia y la tecnología es que se hace principalmente en instituciones de educación superior, y en ese sentido se consideró pertinente como una de las actividades clave precisamente que desarrollan nuestras instituciones. En este ámbito, algunos elementos de la agenda pendiente, bueno, pues están, entre otros, por ejemplo,
conocer con mayor detenimiento los mecanismos de enlace entre los actores y componentes de los sistemas. También, pues, los enfoques que hay sobre la vinculación empresa-universidad y, bueno, en general, la necesidad de abordar estos problemas desde enfoques mucho más robustos teóricamente, ¿no? En general se encuentran muchos trabajos, pero estos todavía adolecen de marcos teóricos y de modelos que puedan ser o ayudar a la predicción, por ejemplo. Un segundo tema también sumamente relevante fue el de la internacionalización en la educación superior. Este también está integrado por 10 capítulos y se tocan aspectos desde la acreditación y los rankings que se han convertido pues en elementos esenciales para ahora sí que analizar las percepciones que se tienen sobre las diferentes instituciones de educación superior. Otro elemento importante pues fue el personal académico y el currículum y los patrones que han seguido en términos de movilidad e internacionalización, al igual que la de los estudiantes. Y acá un tema relevante que nosotros encontramos fue también lo que se conoció como internacionalización en casa, cuando los estudiantes tuvieron la oportunidad de cursar diferentes componentes, cursos en otras instituciones, incluso a nivel internacional, pero desde su casa, así como las políticas y estrategias generales para la educación superior, tanto en el sector público como en el privado. Algunos elementos de la agenda pendiente que surgen precisamente de esta investigación, pues es el sentido y la necesidad de capacitar y aprender diferentes idiomas, así como los mecanismos que utilizan las CIES para atraer a estudiantes extranjeros. Como les señalo, la internacionalización en casa, la movilidad local y la movilidad virtual se establecieron como ejes fundamentales en este tema. Y bueno, pues finalmente también las experiencias sobre los procesos de acreditación, sobre todo evaluando la eficacia que tienen y el impacto que tienen en el desempeño de las instituciones de educación superior. Finalmente, un tercer tema que le llamamos nosotros temas emergentes en la educación superior fue uno de los más voluminosos en términos de materiales encontrados. Y bueno, aquí se encontraron desde temas emergentes en donde pues resalta, por ejemplo, el trabajo decente. El trabajo decente refiere fundamentalmente a que los profesores deben de tener un trabajo que sea, digamos, remunerado decorosamente y de acuerdo a los esfuerzos que supone tal trabajo, haciendo mucha referencia a los profesores de asignatura y que tienen que estar en diferentes instituciones para tener pues un salario más o menos decente, ¿no? También resalta aquí el tema de responsabilidad social de las instituciones de educación superior, en donde, bueno, pues la vinculación y los beneficios que generen a la sociedad, pues se establecen como fundamentales. Otro capítulo integró los estudios de género en educación superior, que también se establece incorporando, por ejemplo, la violencia como un elemento fundamental. Otro fue el COVID, que por supuesto tuvo implicaciones muy importantes en las estructuras organizacionales de la educación superior. Y finalmente un capítulo donde se hace un análisis de las redes sociales de los investigadores que trabajan precisamente estos temas, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos de los resultados de las redes. Aquí vemos sobre todo las personas que se convierten en vínculos con otras personas del campo de conocimiento. Aquí tenemos las instituciones como Chapingo, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Morelos, entre otras. Y bueno, aquí tenemos también otra vista de lo mismo, con varios polos, digamos, de atracción precisamente en el campo de la educación superior, así como las vinculaciones internacionales. Como podemos ver, este es un campo, digamos, que se ha venido consolidando de manera muy fuerte y bueno, que también presenta temas emergentes que bueno, pues van a impulsar o pretendemos que impulsen la agenda futura, esto pues orientado sobre todo a los estudiantes para que puedan articular sus tesis y seguir desarrollando pues el campo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del Consejo Mexicano
de investigación educativa. Y bueno, pues yo creo que con esto tendríamos ya que cerrar porque el tiempo se nos está terminando. Agradezco mucho a Marta Vergara, por supuesto a mi colega Ana Beatriz, un gusto colaborar con Sergio Gerardo Málaga y por supuesto un agradecimiento al doctor Gilberto Guevara Niebla. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Claudia, querida Ana, muchas gracias. Magnífico, una excelente presentación de los tres, nuestros tres invitados el día de hoy. Tenemos algunas preguntas, Claudia, Ana, Sergio, y abriría el espacio para ver quién de ustedes nos quiere dar respuesta a ella. Primero, una pregunta muy interesante que realiza Larisa Flores, y es que nos dice que cuáles son los motivos para que se deje de lado la profundización en temas de precarización del trabajo docente y tiempo parcial, porque los estados del conocimiento son vastos. Sin embargo, poco se realiza en función de dicha problemática. Hace referencia que la doctora Abril Acosta y el doctor y la doctora Angélica Buendía lo mencionan, pero son invisibles y es una problemática que las políticas educativas deberían de visibilizar. Entonces, adelante, Claudia, Ana, Sergio, Bueno, yo podría contestar. adelante, por favor, claro que sí. Sí, el tema de precarización, lo que observamos es que justo en la década sí se ha ampliado el número de investigaciones, mucho en parte también por las propias exigencias y problemáticas que se han experimentado al interior de las instituciones. Ese contexto ha permeado en la agenda de investigación y es lo que observamos y coincidimos en la necesidad que son temáticas que todavía requieren visualizarse. En general, en efecto, como se señala, ha habido trabajos que son relevantes y que son referentes también en el campo. Entonces, sí es un tema que ha adquirido relevancia en las políticas, pero que aún todavía requiere fortalecerse y mucho tiene que ver a partir de los contextos institucionales. Entonces, de cierta manera, parte de cómo se ha configurado este campo de estudio, está situado mucho en estudios de caso, ¿no? A partir de estas experiencias institucionales. Entonces, sí, sí está en los contenidos que se abordan en el Estado. Claro, y por supuesto también sería como un punto importante también para considerarse y desarrollarse a lo mejor con mayor puntualización para la siguiente década, ¿verdad? Que ya estamos también por iniciar y que todo el mundo está invitado a ello. Muy bien. Adelante, doctor Sergio, por favor. Gracias. Agradezco las preguntas y la interacción que se genera ahora con los colegas que nos escuchan de manera remota. Igual, en principio quiero agradecerle el saludo a César Darío Fonseca Bautista. Y bueno, a Larisa su pregunta me parece muy interesante. Yo pienso que esta pregunta es importante, digamos, abordarla en dos sentidos. Primeramente, el tema de que se excluyan o se incluyan los materiales no es algo arbitrario de una persona, sino que en principio hay una suerte como de filtro, de establecimiento de criterios de inclusión o de exclusión que se acotan al interior de los equipos para establecer cuál es, digamos, el tipo de productos que se van a incorporar. Por ejemplo, en el estado de conocimiento del área 10, nosotros establecimos que iban a ser artículos científicos publicados en revistas arbitradas indizadas, libros, capítulos de libro y tesis de posgrado. En nuestro caso, sí consideramos tesis de posgrado y hubo un espacio específico para informes institucionales. En efecto, como bien comenta la doctora Ana, ha habido como un incremento en la visibilización, pero eso, digamos, finalmente pasa por el filtro primero de los criterios de inclusión y exclusión. El segundo aspecto que me interesa, digamos, o que me hace reaccionar a la luz de la pregunta de Larisa, es que hay que entender claramente cuál es el horizonte y los límites de un producto como lo es un estado de conocimiento. Un estado de conocimiento, al menos como lo hemos concebido en el COMIE, no necesariamente tiene la obligación de generar recomendaciones de política educativa ni de política pública. Da cuenta de cuál es la complexión, digo yo en otros trabajos, de cuál es la configuración documental que se ha producido en un cierto periodo y cómo los temas van incorporándose o van adquiriendo cierta tendencia
visibilidad o van siendo excluidos. Hay temas que, así como unos van ganando fuerza, como bien lo comenta la doctora Ana, eso, y que Larisa también lo planteaba aquí, el tema de la precarización paulatinamente, hay otros que han ido saliendo. El tema de financiamiento de la educación es de los temas que poco a poco se ha ido como invisibilizando. Quizá ha tenido otros o ha adquirido otros tonos, pero al menos lo que nosotros observamos es eso. Entonces, lo segundo que me hace reaccionar la pregunta de Larisa es que el estado de conocimiento no tiene la pretensión de generar recomendaciones de política educativa. De ahí se pueden plantear algunas cosas, sí, pero no es su pretensión inicial. Y al menos en el estado de conocimiento del área temática 10, para cerrar mi intervención, hay un par de trabajos sobre precariedad, pero también estos enfocados en la década. Hay que tomar en cuenta, colegas que nos escuchan también, estudiantes de posgrado, que por ejemplo, cuando un producto se postula a una revista, por ejemplo, en el 2025, regularmente sale un año después o 2 años, dependiendo de la revista. Eso, además de que marca cierta vigencia, lo que hace es que, por ejemplo, si el producto se envió a la revista en el 2021, que fue el límite para aceptar, digamos, productos para esta década, pues va a salir en realidad, será publicado en este año, el próximo, y por tanto tendría una posibilidad de incluirse en la producción siguiente, en la década siguiente, de ser el caso. Entonces, hay que también un poco pensar como en cómo los productos, en función de las vías de publicación, adquieren ciertas rutas que les van haciendo más o menos publicados pronta o lentamente, ¿no? Bueno, esa es la reacción y les agradezco. Muchas gracias, doctor Sergio y doctora Ana. Bueno, una última pregunta que también nos realizan en el chat y que considero que es muy importante que la retomemos y de manera muy breve para ver quién nos quiere responder, es que hace referencia, y yo creo que compete a los dos estados, a las dos áreas temáticas de los estados del conocimiento que hoy nos acompañan, y tiene que ver con la pregunta que también realiza Larisa Flores y nos dice, es muy interesante conocer los estados del conocimiento, pero me gustaría saber desde la perspectiva, no solamente de la doctora Claudia, yo también agregaría de la perspectiva del doctor Sergio, ¿qué hace falta para que estos estados del conocimiento sean parámetros para que lleguen a los cambios significativos en las políticas de la educación superior? Desde el nivel federal y que atiendan principalmente las problemáticas más urgentes de la educación superior. Y yo esta misma pregunta la trasladaría precisamente al tema del área de temática de política educativa que coordina el doctor Sergio. Si nos apoyan, por favor, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marta, y pues al auditorio, por supuesto, por hacernos sus preguntas. Creo que es una pregunta muy difícil de contestar desde nuestra visión. Nosotros, obviamente, lo que hacemos es difundir, participar además también en diferentes procesos, digamos, de los diseñadores de política pública. Yo creo que casi todas y todos los autores del estado de conocimiento hemos estado en parlamentos abiertos, en el diseño de la ley de educación superior, en elaboración de programas nacionales. Bueno, Ana misma en la Cámara de Diputados, etcétera. Y siempre tratamos de poner sobre la mesa, pues, los hallazgos que tenemos. Sin embargo, eso ya depende también de la voluntad política. Y bueno, yo aquí terminaría señalando, hay un texto que a mí me gusta mucho de Edler y Fagerberg que señalan que la política pública debería de ser una danza en donde todos bailamos muy acompasados, los diseñadores de política, los investigadores sobre política y la aplicación de las políticas, pero la verdad es que nuestro país es una pista o un circo de tres pistas, cada quien va por su lado y no llevamos el paso, ¿no? Pero obviamente como investigadores nosotros seguimos promoviendo que estas ideas pues se plasmen y que alimenten, por supuesto, el diseño de la política pública, ¿no? Bueno, le dejaría la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Adelante, Sergio y Ana, no sé quién de los dos, ya para que podamos cerrar. Muchas gracias. Gracias. Si Sergio. quieren, intervengo rápidamente. A mí la reflexión que me genera esta segunda pregunta de Larisa es que, en efecto, coincidiendo con un argumento que decía la doctora Claudia, si bien es cierto que en muchas ocasiones depende de la voluntad política, también es cierto que el Consejo Mexicano y de manera individual los grupos y los académicos, académicas, investigadores,
también hemos tenido iniciativas para acercarnos. El problema es que, por ejemplo, si los resultados de una política, partiendo particularmente del área 10, son negativos, vamos a llamarlo así, o no son del agrado, vamos a llamarlo, del grupo en el poder o del sector en el poder, pues también ahí hay una suerte de resistencias a incluir este tipo de resultados o hacer visible aquello que parece que negativiza el resultado de la política o la agenda pública. Entonces, juegan muchos elementos ahí, ¿no? Juega la voluntad política, juega la forma en la que se acercan los grupos académicos, pero también los resultados, pero también las condiciones en las que nosotros, este gran estado de conocimiento se tendría que traducir en un documento más amigable, ¿no? Para los tomadores de decisiones, dado que seguramente no tendrán tiempo de leer alrededor de 500, 600, 800 hojas, o cuando menos las últimas, las de cierre, ¿no? De cada uno de los capítulos. Entonces, se atraviesan muchos procesos para lograr estos efectos de éxito aparente, ¿no? De que un resultado de investigación pueda ser tomado en cuenta para una política educativa. Y ahí la dejaría. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Yo simplemente cierro esta participación de los colegas, agradeciendo su brillante participación. Nos dejaron muy claro el proceso, los hallazgos, las tareas pendientes, las agendas pendientes que quedarían para cada una de estas dos áreas. Magnífica, muchas gracias. Y agregaría algo importante que considero que sería interesante que consideremos y que tiene que ver con, pues, cuáles serían precisamente esas principales aportaciones que tienen los estados del conocimiento, pues no solamente, como lo mencionaba al inicio, no solamente la revisión de la producción investigativa, sino los niveles de análisis que se realizan en cada una de esas producciones, la integración de nuevos equipos de investigación de todas las instituciones, de la mayoría de las instituciones de educación superior, de instancias de centros de investigación, de secretarías de educación, de estudiantes de programas de licenciatura, de maestría y doctorado, pero también algo muy interesante que podemos mencionar es que esta producción investigativa, estos dos tomos que se editaron por parte del área temática de políticas de educación superior, ciencia y tecnología, pero también del tomo que se editó por parte de las políticas educativas, pues pueden ser un material de consulta para nuevas investigaciones. Y esto es muy interesante porque, pues, el conocimiento solo va a avanzar si partimos del reconocimiento del conocimiento generado anteriormente, ¿no? Y entonces, pues, nosotros quisiéramos invitarles a todas y todos ustedes para que consulten esos estados del conocimiento, puedan ingresar a la página, a la librería que tenemos nosotros en el COMIE, que la pueden localizar en la página web como librería del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y pueden consultar, por supuesto, hacer una lectura pormenorizada del contenido de los estados del conocimiento, y pueden bajar y pueden imprimir un número de hojas, más o menos como 70 hojas, cada uno de los estados del conocimiento. Y ahí ustedes pueden darse cuenta los contenidos que tienen, los procesos generales, las condiciones que tomaron cada uno de los grupos de trabajo para armar esos estados del conocimiento, como lo externaba el doctor Sergio y la doctora Claudia y la doctora Ana. Entonces, pero también tenemos el espacio para la interacción. Entonces, esperamos a que todos ustedes estén interesados en, pues, primero de bajar los estados de conocimiento, consultarlos, leerlos, pero también en incorporarse a estos equipos de trabajo, a estos grupos de trabajo. Serán bienvenidos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, Larisa, por tus preguntas tan interesantes que nos realizas, a los colegas que nos agradecen la participación en estos espacios. Dani, Cristian, César, muchas gracias. Gracias, Ana. Ana, un abrazo muy cariñoso. Ana Pérez, un abrazo cariñoso. Claudia y Sergio. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye.